Vamos a estudiar el tema 1 para obtener el permiso de conducir de la clase B. En este tema estudiaremos lo que son el uso de las vías públicas, por donde tenemos que circular. Entonces, uso de la vía. Por la calzada tendrán que circular los automóviles y los vehículos especiales de más de 3.500 kilos, y por los arcenes los peatones, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida y vehículos de seguimiento de ciclista, como vamos a ver a continuación. Así pues, recuerda que por la calzada irán los automóviles y los vehículos especiales de más de 3.500 kilos. Y por el arcén, todos los demás, es decir, los vehículos especiales. Tenemos que tener en cuenta que de más de 3.500 van por la calzada, es decir, por el carril derecho, y de hasta 3.500 como van por el arcén. ¿Por qué? Por el arcén derecho, eso sí. Tenemos que sabemos que estos vehículos, por su reducida velocidad, van molestando. Entonces es normal que vayan por el arcén. Pero claro, los de más de 3.500 kilos no pueden hacerlo porque si se metieran en el arcén lo podrían hundir. Por ese motivo hay una dualidad. Los de más por la calzada, los de menos por el arcén. Los peatones. Los peatones tienen que circular por las zonas peatonales si tuvieran, y si no, irán por el arcén de la derecha. De todas maneras, ¿por qué arcén? Ya depende, porque en ciudad, en poblado, podrán ir por el arcén que quieran, el derecho o el izquierdo. Eso sí, siempre que no tengan acera o zonas peatonales. Y en carretera irán por el arcén de la izquierda para ver a los coches de frente, por si alguno de los coches va a atropellarlos, que les dé tiempo a saltar para poder esquivarlos. Salvo en sitios de reducida visibilidad donde no tienen que ir por el arcén de la izquierda, si eso va a ser más peligroso para ellos, en cuyo caso podrán hacerlo por el de la derecha. Los ciclos irán por el carril bici si tuvieran, y si no, por el arcén de la derecha. Y si no hay arcén, siempre es lo mismo, por la parte imprescindible de la calzada, si no hubiera arcén. Los ciclomotores irían por el carril por el carril para ciclomotores que tuvieran, y si no, por el arcén de la derecha, y si no, por la parte imprescindible de la calzada. Los animales irán por las vías pecuarias, si las tienen, y si no, por el arcén de la derecha, y si no tienen arcén, igual que antes, por la parte imprescindible de la calzada. Los vehículos para personas de movilidad reducida también tienen que ir por el arcén si no tuvieran una parte específica para ellos. Y por último tenemos los vehículos de seguimiento de ciclistas, que también tienen que circular por el arcén, porque precisamente están para eso, para seguir a los ciclistas y apoyarles cuando están circulando, cuando están practicando. Circulación por el arcén por razones de emergencia. Dice la Ley de Seguridad Vial, desarrollado en su reglamento, que circularán por el arcén los automóviles que no superen los 3.500 kilos, que por razones de emergencia, entiéndase averiados, circulan a velocidad anormalmente reducida, perturbando gravemente la circulación. Es decir, coche averiado que observa que molesta, si va muy despacio, se saldrá momentáneamente al arcén. Cuando es adelantado por los otros y no molesta, no tiene por qué ir por el arcén, ¿vale? Y solamente se echarán al arcén los de hasta 3.500 kilos, porque los demás peso, pues lo que hacen es hundirlo. En los descensos prolongados con curvas, las bicicletas podrán momentáneamente usar la calzada aunque dispongan del arcén, debido a que en los arcenes pues puede haber más deslizamiento, puede haber más gravilla y podrían caerse. Entonces el asfalto, que presenta una mayor adherencia, en ese caso puede ser utilizado por las bicicletas en los descensos prolongados con curvas.
Los vehículos obligados a circular por el arcén no pueden circular en paralelo, excepto en los dos casos que vamos a decir a continuación. Sí pueden ir en paralelo los ciclomotores, pero ninguno de ellos puede invadir mientras van en paralelo la calzada. Y también pueden ir en paralelo las bicicletas. En este caso, una de ellas sí que puede invadir la calzada. Los vehículos obligados a circular por el arcén pueden adelantar, es decir, pueden adelantarse entre sí, y pueden adelantar a otros vehículos siempre que lo hagan por la izquierda. Pero tenemos que tener en cuenta que los ciclomotores, mientras están en paralelo, no pueden tardar más de 15 segundos en esta situación, ni pueden recorrer más de 200 metros. Es decir, tienen un número, tienen unos patrones que no pueden superar. O si quieren adelantar, lo pueden hacer sin tardar más de 15 segundos o sin recorrer más de 200 metros. Eso es lo que dice la ley. En cambio, a las bicicletas no ocurre lo mismo. Las bicicletas pueden adelantar, pero pueden recorrer más de 200 metros y pueden también tardar más de 15 segundos. Son así las normas. ¿De acuerdo? Sentido de la circulación. Bueno, pues como norma general se tendrá que circular por la derecha. No basta con decir que se va por la derecha, sino que se tiene que ir lo más cerca posible del borde derecho para realizar el cruce con seguridad, tal y como se ve en este dibujo, es decir, este pegado a la línea de borde de calzada y este también, para realizar el cruce con seguridad, especialmente en curvas y también en cambios de rasante de visibilidad reducida. Está terminantemente prohibido circular utilizando la parte izquierda de la calzada. Prohibidísimo. De hecho, se consideraría una infracción muy grave y conlleva la pérdida automática de 6 puntos en el carnet de conducir. Pues bien, salvo en los casos de rebasamiento a peatones, animales, ciclomotores y ciclistas, que como veremos en posteriores temas, para adelantarlos nos va a obligar la ley a invadir total o parcialmente el carril contiguo y con relación al adelantamiento nos dejarían incluso pisar la línea continua con tal de adelantarlos invadiendo el sentido contrario, pero eso sí, sin poner en peligro a un vehículo que circule en sentido contrario. Refugios, isletas o dispositivos análogos. ¿Por dónde tenemos que circular? Depende de si en la vía en la que están es de doble sentido o si es de sentido único. En el caso de que sea de doble sentido, pasaremos por la derecha de los mismos, según el sentido de la marcha. En el caso de que sean de sentido único, se pueden pasar por los dos lados. Aquí lo vamos a ver mejor. Si tenemos esta isleta en el centro, en esta vía, en esta calzada de doble sentido, pues pasamos por la derecha, vayamos donde vayamos. En cambio, en una calzada donde hay una isleta en el centro de sentido único, pasamos por ambos lados, según donde vayamos. Si vamos a la derecha, nos dice la ley que tendremos que ponernos en el carril más próximo a la derecha. Si vamos a la izquierda, en el carril más próximo de la izquierda. O sea que depende de para dónde vayamos. ¿Y cómo sabes si el sentido único del sentido? ¿Hay una señal? Primero, porque puede que haya señales, y segundo, porque tú también lo ves, pues hacia dónde van los coches. ¿Lo ves? ¿Por dónde debo pasar si hay plazas o glorietas? Cuando haya plazas o glorietas, siempre las dejaremos a nuestra izquierda. Se considera, como he dicho antes, un supuesto muy grave el circular en sentido contrario. División de la vía en calzadas. Bien, si la vía tiene una calzada, iremos por el carril de la derecha, que lo hemos dicho al principio. Lugar en la vía, se circula por la derecha. Pues si esta vía es de una sola calzada, vamos por la derecha. A priori, nosotros siempre damos por hecho que las vías son de doble sentido.
Es decir, será con señales o porque veas que todos los coches van al mismo lado o que los coches están aparcados en la acera de la izquierda hacia el mismo lado, ¿de acuerdo? Hacia el lado en el que tú vas, en el que puedes deducir que la calzada sea de sentido único. Si no, en principio partimos del hecho de que las calzadas son de doble sentido. Se ve cuando son, si las calzadas son si las vías tienen dos calzadas, en este caso, pues por ejemplo, cada calzada será para un sentido. Entonces tendremos que circular por la calzada de la derecha. Si las vías tienen tres calzadas, entonces se da por hecho que la calzada central es de doble sentido y las laterales de sentido único. Salvo que esté dispuesto por señales de otra manera. En este caso, como te he dicho antes, por ejemplo, si aquí hay una señal, yo doy por hecho de que la calzada central, según lo que me ha dicho la ley, la calzada central va a ser de doble sentido. En este caso, con señales me están diciendo que esa calzada es de sentido único. Pues tenemos que tener en cuenta que los conductores obedecerán siempre a las señales, aunque estén en contradicción de las normas. En este caso, obedezco a la señal que me dice que la calzada es de sentido único. Utilización de carriles en calzadas de doble sentido. En calzadas de doble sentido se puede dar el caso de que la calzada tenga 2 o 3 carriles. Si la calzada tiene 2 carriles, circularemos por el carril de la derecha según el sentido de la marcha. Si la calzada tiene 3 carriles delimitados por líneas discontinuas, que sería este caso, la circulación se hace de la siguiente manera. El carril central será solo para hacer adelantamientos o para girar a la izquierda. Aquí lo vamos a ver mejor. El carril central es para hacer los adelantamientos en ambos sentidos o para colocarnos en él para girar a la izquierda. Solo es para eso. Es decir, es como si el carril central fuera un carril virtual que no existe, por él no se circula. Se circula solamente por el carril derecho. El central es solo para adelantar en ambos sentidos. Eso sí, no se puede adelantar si compruebas que el carril central ha sido ocupado por uno que viene de frente, que a su vez ya está adelantando. Nos esperamos a que acabe el adelantamiento y después lo hacemos nosotros. Utilización de carriles en calzadas fuera de poblado. En este caso puede que tengamos 2 carriles o más de 2 carriles, es decir, 2 o 3 como mínimo. Y entonces las normas para determinados vehículos difieren si son 2 o 3. En principio, para los automóviles en general da igual, es decir, un automóvil siempre se rige por las mismas normas. Y es, en calzadas, los automóviles en general y los vehículos especiales de más de 3.500 kilos, porque son los que tienen que ir por la calzada, entonces tienen que circular como norma general por el carril de la derecha. Y cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, por el carril o los carriles de la izquierda. Es decir, para adelantar los carriles de la izquierda, o también son los carriles de la izquierda, también son los de la izquierda para usarlos cuando las circunstancias del tráfico de la vía lo aconsejen, es decir, para los atascos. Es decir, se circula por el de la derecha y los de la izquierda son para adelantar o en los atascos, o para usarlos si hay un atasco. No se va por los carriles de la izquierda, que es lo que actualmente tiende todo el mundo a hacer, circular por el carril de la izquierda, ¿de acuerdo? Y es donde más accidentes se están produciendo últimamente y también donde se producen los mayores atascos. En calzadas de carretera, una carretera es una autovía, una autopista, que tengan 3 carriles como mínimo, hay una norma específica para los camiones de más de 3.500 kilos, vehículos de más de 3.500 kilos o conjuntos de vehículos de más de 7 metros y vehículos especiales de más de 3.500 kilos.
hay una norma para estos, y es que como norma general circularán por la derecha, eso no es nuevo. Y los conjuntos de vehículos de más de 7 metros, eso no es nuevo. Pero para adelantar solamente podrán utilizar el segundo carril, es decir, el inmediato al de la derecha, teniendo terminantemente prohibido usar el resto de los carriles. Es decir, ¿por dónde puede adelantar un autobús? Por todos los carriles, es decir, se circula por la derecha y puede adelantar por el resto. ¿Por dónde puede adelantar? Un conjunto de vehículos que mide 8 metros. Circula por la derecha y adelanta solo por el segundo, no puede adelantar por el tercero y sucesivos. ¿De acuerdo? Los turismos pueden adelantar por todos, circular todos por la derecha. Turismos, motocicletas, autocaravanas, derivados de turismos, todos adelantan por todos, por el resto de los carriles. Son específicamente estos camiones de hasta 3.000, vehículos de hasta 3.500 kilos, camiones de hasta 3.500 kilos, vehículos, conjuntos de vehículos de más de 7 metros y vehículos especiales de más de 3.500 kilos que solo pueden adelantar por el segundo carril. Ahora, usos de carriles en vías de dentro de poblado, en vías de poblado. Cuando disponemos de varios carriles, ¿cuáles son los que tenemos que usar? Ya depende de si los carriles están delimitados o no. En el caso de que los carriles están sin delimitar, circularemos por la derecha. En esta situación, nos dice la Ley de Seguridad Vial que para girar a la izquierda, al tener varios carriles, tenemos que colocarnos en el carril más próximo a la izquierda. Recuerda que para el cómputo de carriles, que existirá un carril ahí donde quepa más de una fila de automóviles que no sean motocicletas, es decir, que para que haya un carril no hace falta que estén pintados. En el caso de disponer de varios carriles, para girar a la izquierda nos colocaremos en el carril más próximo a la izquierda. En esta situación vamos circulando por el carril de la derecha, que es lo que nos dice la ley, y ya cerca del cruce donde pretendamos girar a unos 25 o 50 metros nos pondremos en el carril de la izquierda. Pero en cambio, si la calzada tuviera los carriles delimitados, la norma no es esa, porque la norma dice que podremos circular por el carril que mejor nos convenga a nuestro destino. Así pues, si desde ya quieres girar a la izquierda aquí, desde ya te puedes colocar en el carril de la izquierda e ir circulando por el mismo. ¿De acuerdo? Es decir, si los carriles están sin delimitar, vamos por el de la derecha. Si vamos a girar, nos colocaremos en el carril preceptivo, pero ya muy cerca. En cambio, si los carriles estuvieran pintados, podríamos ir por el carril según cuál fuera nuestro destino. Si fuéramos a la derecha, iríamos por el derecho, si fuéramos a la izquierda, iríamos por el de la izquierda, y si fuéramos de frente, pues todos los carriles son válidos para ir de frente. Cómputo de carriles. Para el cómputo de carriles no se tendrán en cuenta los carriles reservados a determinados vehículos, por ejemplo, aquí el carril bus no se cuenta, o reservados a ciertas maniobras. Sí se tendrán en cuenta los carriles reservados a vehículos según su velocidad, es decir, donde esté esta señal que es carriles reservados a los vehículos según la velocidad que venga en la señal, sí se cuentan. Estos carriles sí se cuentan, es decir, si esto, lo que antiguamente se llamaba carril de tráfico lento, actualmente se llama carriles reservados para vehículos en función a la velocidad establecida. Vale. Entonces, como norma general, como estamos en carretera, tenemos que circular por el carril de la derecha y los carriles de la izquierda son solo para adelantar. Pues con esta señal, lo único que es que para adelantar tenemos un requisito relativo a la velocidad, y es que tu coche, tu vehículo tiene que ir como mínimo a 70. Si vas con una furgoneta y no llega a 70, o llevas el coche averiado y no llega a 70, el caso, si no llegas a 70 por lo que sea, no puedes adelantar. ¿De acuerdo? Y estos carriles sí se cuentan, sí se tienen en cuenta para el cómputo.
Aquí, como vemos, en esta carretera, al disponer de 2 carriles, tenemos que circular obligatoriamente por el de la derecha, porque es lo que dice la ley. El carril de la izquierda será solo para adelantar. Una vez que hayamos acabado el adelantamiento, nos tenemos que volver obligatoriamente a la derecha, porque no podemos circular por el carril de la izquierda. En este caso, como he dicho antes, para adelantar la condición es que tu vehículo vaya como mínimo a 70. Si no, tampoco puedes adelantar. Con relación al carril bus, este carril solamente podrá ser utilizado por los autobuses, y si en la inscripción, en la marca vial que hay en el suelo, también pone la mención taxis, también podrán usarlos los taxis. Nosotros, está separado de nosotros a través de una línea continua. Una línea continua nos prohíbe terminantemente atravesarla, ¿de acuerdo? Pero si en el lado exterior de la línea continua nos encontramos línea discontinua, sí podremos atravesarla, atravesar dicha línea para hacer, dice la ley, una maniobra que no sea adelantar, parar, estacionar o cambiar el sentido. Los únicos que sí pueden atravesar la línea continua para adelantarse son los autobuses, que yendo por un carril bus sí pueden atravesarla para adelantar a otro autobús. Nosotros no podríamos atravesarla. Recuerda, por el carril bus solamente pueden circular los autobuses, y si pone la mención taxis también pueden ir los taxis. Cuando en el lado exterior de la continua haya discontinua, podemos atravesarla dejando pasar primero a los autobuses y taxis, ¿de acuerdo? Para hacer una maniobra que según la ley no sea adelantar, parar, estacionar o cambiar el sentido. Es decir, que lo único que nos deja sería o bien girar a la derecha, o bien, si el carril bus estuviera en la izquierda, pues para girar a la izquierda. Eso, como he dicho antes, primero dejamos pasar a los autobuses y a continuación giramos nosotros. Esto es lo que no podemos hacer. Es decir, si no puedes hacer esto, lo único que te queda es o bien girar a la derecha o bien girar a la izquierda. Tenemos que tener cuidado porque puede haber preguntas de test que nos induzcan a confusión. Así pues, nos pueden decir, cuando haya una línea discontinua, se puede atravesar el carril bus para hacer una maniobra que A, sea girar a la derecha, B, no sea adelantar, parar, estacionar o cambiar el sentido. ¿Cuál crees tú que es la correcta? La B, exactamente. Es decir, porque no es solo girar a la derecha, también permite girar a la izquierda. Y porque la ley, es decir, que la haya ya es falsa. Ya la hemos falseado por ahí. Y luego también es que la ley dice exactamente qué es lo que no puedes hacer. Te da una mención de lo que no puedes hacer, no te dice lo que puedes hacer. Eso lo deducimos nosotros. Está prohibido cambiar el sentido, está prohibido adelantar, está prohibido parar o estacionar. Carriles BAO. Los carriles BAO son para vehículos de alta ocupación. Son unos carriles destinados a fomentar el uso compartido de vehículos y disminuir la contaminación y también los atascos. Entonces, para poder usarlos donde la circulación es mucho más fluida, solamente tienes que cumplir con la condición que te impongan en el panel de mensaje variable. Si en este te ponen que vayan 2 ocupantes, pues la Guardia Civil tiene que ver 2 cabezas para dejarte circular por ahí. Si no, te sacan de ahí y sancionado. ¿De acuerdo? ¿Qué vehículos pueden entrar en el carril BAO cumpliendo con el número de plazas? Eso sí, los turismos, las motocicletas también, si ponen 2 plazas pueden ir el conductor y el pasajero. Y también los vehículos mixtos cumpliendo con las plazas. ¿Qué vehículos pueden entrar sin necesidad de cumplir con las plazas? Pues serían los turismos adaptados para personas con discapacidad. No es un coche de minusválidos, sino que es un coche que ha sido adaptado para ser conducido por una persona con algún tipo de discapacidad física, ¿de acuerdo? Que tienen que llevar esta señal V15. Los autobuses, también aunque vaya solo su conductor, y los vehículos de emergencias, también aunque vaya solo su conductor.
Pasamos a otro tema. En este punto vamos a estudiar la ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o de fluidez. Dice la Ley de Seguridad Vial que por razones de seguridad o de fluidez la autoridad competente podrá ordenar otro sentido de circulación. Vamos a ver. Si he dicho que en vías con dos calzadas iré por la calzada de la derecha, ¿qué hace este coche al revés? Está autorizado de forma excepcional y punto. Ya lo dice la ley, que por razones de fluidez o de seguridad la autoridad competente, ya sea el Ministerio de Fomento en una carretera nacional, ya sea la comunidad autónoma en una carretera autonómica, podrá establecer, o ya sean los ayuntamientos dentro de las vías urbanas, otro sentido de circulación, la prohibición de accesos a determinadas partes de la vía a determinados vehículos, el seguimiento obligatorio de determinados itinerarios, así como el cierre total o parcial de accesos a determinadas partes de la vía. Circulación en autopistas y autovías. Pasamos a otro punto. En autopistas y autovías se prohíbe la circulación, la entrada a vehículos de tracción animal, bicicletas, ahora veremos una excepción, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida. Como excepción se permite la entrada en autovías siempre que lo hagan por el arcén a conductores de bicicletas que tengan más de 14 años, pero es una excepción. Los vehículos que por razones de emergencia circulen a velocidad anormalmente reducida, que en autovía es 60 la mínima, por lo tanto ir a velocidad normalmente reducida es ir a 59 para abajo, tendrán que abandonarla por la siguiente salida, obligatoriamente, tanto en autopistas como en autovías. Los vehículos especiales pueden circular por autopistas, vamos a ver en qué condiciones. Si exceden de pesos y dimensiones, de masas y dimensiones, sí, con autorización complementaria de circulación. Tienen que tener una autorización en el permiso de circulación para poder hacerlo. Es lógico, la máquina quitanieves de la autopista o funciona en la autopista o no quita la nieve. O sea que van a poder entrar, tendrán una autorización complementaria. Los vehículos que no excedan de pesos y dimensiones solamente si desarrollan una velocidad superior a 60. De todas maneras, en ese caso su velocidad máxima es 70. Y ya por último vamos a estudiar los carriles que existen para reducir los atascos, es decir, para aumentar la fluidez. Serían carriles reversibles, carriles de utilización en sentido contrario al habitual, carriles adicionales y los ya descritos carriles BAO. Lo que pasa es que los carriles BAO son completamente distintos a estos y no se estudian juntos, pero también sirven pues para reducir los atascos y aumentar la fluidez. Estudiemos los carriles reversibles, son aquellos que por ambos lados tenemos dobles discontinuas. Suelen estar dentro de poblado, no tienen por qué, pero suelen estar dentro de poblado. Carriles de utilización al sentido contrario al habitual son los que ponen por conos, con conos, y suelen estar en autopistas y autovías. Y los carriles adicionales, también los que ponen con conos, dispuestos normalmente en carreteras convencionales. Bien, los carriles reversibles son unos carriles que pueden ser utilizados en ambos lados según lo que digan los semáforos de carril o bien otros medios, porque puede haber señales verticales perfectamente. En este caso, pues por ejemplo, la flecha verde indica que tenemos el carril abierto para nuestro sentido. Una flecha que puede ser blanca como esa o amarilla indica que lo antes posible cambiamos al carril, haciendo el paso a los vehículos que circulan por ese carril, porque de un momento a otro se va a poner un aspa con la prohibición que conlleva de circular por el carril donde está puesta, porque ahora mismo el carril es para el sentido contrario. Estos son carriles habilitados o de utilización habilitados al sentido contrario al habitual, como se les llamaba antes, o de utilización al sentido contrario al habitual. Es que en una autopista o autovía nos ponen en la calzada contraria
con conos, nos ponen un carril habilitado para nosotros. Estos carriles solo los pueden usar los turismos y las motocicletas, solo. Pero si están puestos por obras, está claro que los podrán usar todos los vehículos. Normas al usar este carril y también los que van por el contiguo, es decir, que donde están puestos los conos, estas normas son para los que van por el carril de utilización al sentido contrario y los que van por el carril normal. Bien, habrá que llevar encendida la luz de cruce, lo que vosotros conocéis como cortas, las cortas, ¿de acuerdo? La velocidad máxima será 80, la velocidad mínima será 60 y está prohibido adelantar cuando para hacerlo nos veamos obligados a atravesar los conos. Si en un momento puntual nos hubieran habilitado 2 carriles al sentido contrario, sí que se podría adelantar. Lo que no podemos es adelantar invadiendo el sentido normal. Estas normas son para estos y para estos. Lo que pasa, si a los que van en sentido normal le quedan 2 carriles, no solamente uno, sino que tuvieran 2 carriles, cumplirán las mismas normas, salvo que la velocidad no se le baja a 80, sino se queda a 120. Y estos serían los carriles adicionales. Son en calzadas de doble sentido con arcén, cuando la anchura de la plataforma lo permite, se puede sacar un carril adicional para dárselo al sentido de la circulación que lo necesita. Este es el adicional y a estos que van por aquí se llaman los que van por el arcén. Los pueden usar todos los vehículos, los carriles adicionales. Las normas de circulación por los que van por el carril adicional y también por los que van por los arcenes son los siguientes, es decir, aquí estas normas también las tendrán que respetar todos. Donde estén los conos, las normas estas las respetan todos. Pues serían llevar encendido el alumbrado de cruce, es decir, las cortas, velocidad máxima de 80, velocidad mínima de 60 y prohibido adelantar. Pero fíjate que aquí están adelantando y no pasa nada. Se entiende prohibido adelantar invadiendo el sentido normal, es decir, atravesando los conos. Y por último, y con esto acabamos este tema, prohibiciones generales al circular. Está prohibido arrojar objetos que puedan entorpecer la circulación o producir incendios, tales como latas, clines o colillas. Está prohibido que el vehículo emita perturbaciones electromagnéticas. La electricidad que emana, que genera nuestro coche o que tiene nuestro coche, produce un campo magnético que puede alterar otros campos magnéticos y eso, nuestro circuito eléctrico tiene que estar lo suficientemente aislado para evitarlo. Eso se comprueba en la ITV. Está prohibido ir con el escape libre, es decir, sin silenciador en el tubo de escape. Hay gente que quita el silenciador al tubo de escape para que los gases que entran en el motor, los gases que salen del motor, voy a empezar por ahí, se salgan antes y de esa manera el motor esté preparado con mayor antelación para recibir nuevos gases, lo que va a darle al vehículo una mayor potencia. Pues está prohibido. No se puede quitar el silenciador al tubo de escape. Está prohibido conducir con auriculares. Está prohibido conducir usando el móvil, a no ser que dispongas de un dispositivo de manos libres homologado. Está prohibido que los vidrios sean tintados, a no ser que estén homologados. Y por último, está prohibido cargar combustible con el motor en marcha, las luces puestas o la radio encendida. Y ya, con esto hemos acabado este tema 1. Mañana vamos a ver el tema 2 de la velocidad.